¿Cómo les va, mis hermanos? Una vez más nos encontramos en este día compartiendo la palabra de nuestro Dios. Quisiera en esta mañana bendecir sus vidas, dándole gracias a Dios por conocerle, por ser parte de esta su obra. Así que vamos a comenzar orando al Señor, invocando su presencia en este tiempo. Padre, en esta hora, Señor, le damos gracias por su bendición, por su cuidado, por su protección y también, Señor, porque usted suple para nuestras necesidades, no solo personales, sino también para nuestros hogares y nuestras familias. Señor, gracias una vez más, a usted sea la gloria, el poder y la majestad. Amén y amén. Hoy quisiera compartir algunos pensamientos, alguna meditación que tiene que ver con lo que hemos estado compartiendo durante la semana con la pastora. Y una de las palabras que al menos a mí me llamó la atención, producto de lo cual he pensado en este mensaje, tiene que ver con el pasaje que está en Números, capítulo 6, verso 24. Si ustedes lo recuerdan, allí se habla o se le llama la bendición de Aarón o la llamada bendición sacerdotal. Y nos introduce a través de esa palabra a entender lo que Dios desea hacer de nosotros, lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Y es importante que nosotros podamos comprenderlo íntimamente y comprenderlo profundamente, porque de eso radica nuestra fe en Él y nuestra confianza en Él. Los sacerdotes en esa época tenían la responsabilidad, la tarea de bendecir solemnemente a todo el pueblo, tarea que hoy por hoy nosotros, pastores de sus vidas, lo hacemos y lo hacemos con mucho amor y con mucho gusto, el bendecir sus vidas, interceder por ustedes. Y es lo que en ese tiempo, cuando aparece esta bendición sacerdotal, es lo que tenían que hacer cada uno de los sacerdotes. Esta bendición nos orienta y nos dirige a sentirnos bajo la omnipotente protección de nuestro Dios. Dios que también es nuestro Padre y nuestro Salvador. Disfrutar de su favor, mientras Él en su misericordia perdona nuestros pecados y suple para todas nuestras necesidades. Nos consuela, nos prepara en su gracia y por su gracia para la gloria eterna. Esto es la sustancia, esto es lo más profundo, lo que contiene íntimamente esta bendición y es la suma total de todas las bendiciones. Que Dios bendiga, que traiga paz a nuestras vidas, que traiga consuelo, que traiga la provisión que necesitamos cada día. Realmente eso es lo que nosotros debiéramos estar íntimamente agradecidos de nuestro Dios. Y esta bendición nos prepara allí en el Antiguo Testamento para recibir otra bendición en el Nuevo Testamento, para no quedarnos siempre allí mirando hacia atrás, sino ver lo que el Señor hace también en este nuevo mensaje, podríamos decirlo, que aparece en el Nuevo Testamento y está allí en 2 Corintios, capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunidad del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es lo que Pablo escribe bajo, obviamente, la inspiración del Espíritu Santo. Todo eso tiene que ver con que ninguna congregación, ninguno de nosotros puede dar culto a nuestro Dios con un espíritu de amargura, con un espíritu de preocupación, con un espíritu que no esté en paz. Eso es lo que yo quiero que juntos hoy día podamos compartir y reflexionar. ¿Qué es lo que significa para cada uno de nosotros lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Cada uno de nosotros debemos comprender que debemos manifestar el amor de Dios, pero ese amor se va a ver manifestado a través de conocer al Dios del amor, al Dios de paz. Eso es lo que está haciendo en nuestras vidas. Una de las mejores maneras de hacer la paz con cada uno, con nuestros semejantes y aún con los enemigos, como reflexionaba yo a través de la palabra esta que entregamos cada día, que nosotros no podemos decir amar a Dios si no somos capaces de responder, de hacer lo que Jesús nos dice, que debemos amar, que debemos bendecir a aquellos que hacen cosas en contra nuestra. Es realmente importante que eso esté en nuestro ADN como cristiano, eso debe estar profundamente e íntimamente en nuestro corazón.
porque es Dios obrando en nuestras vidas, es su misericordia, es su gracia, y eso tiene que salir de nosotros hacia los demás. Bueno, yo a propósito de todo eso, esta es una pequeña introducción que estoy haciendo porque quiero que usted y yo juntos podamos pensar qué significa todo esto de la paz, qué es lo que significa todo lo que Dios está haciendo por nosotros, su gracia, su misericordia, su cuidado, su protección. Si no entendemos que Dios quiere traer a nuestras vidas ese descanso que nos ofrece, sabiendo, conociéndole de quién Él es para nuestras vidas, para tu vida. Y hay un pasaje que está ahí en Mateo capítulo 11, que es el que quiero compartir con ustedes hoy día. Está, como les decía, Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Y dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay una versión que quiero compartir, que es del mismo pasaje, pero es una visión un poco distinta. Dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis agotados y rendidos, bajo el peso de vuestras cargas, y yo os haré descanso. Asumid mi yugo y aprended de mí, que soy benigno y humilde de corazón, y hallaréis el descanso de vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús, cuando está compartiendo estas palabras, lo está haciendo con personas que, bueno, obviamente son judíos, son de su pueblo, que están escuchándole atentamente. Y este pueblo que está allí está tratando desesperadamente de encontrar a Dios. Está también tratando de una forma desesperada de ser buenos. Hay muchas cosas que nosotros intentamos de hacer, tal vez en nuestro inconsciente, para poder agradar a Dios. Y allí está la lucha entre la religión y lo que Dios nos ofrece con su gracia. Y este pueblo está realmente complicado, quiere ser bueno. Si recordamos el joven rico que se le acerca al Señor y le dice: ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Y allí el Señor le dice, bueno, le manifiesta y le comenta sobre las leyes, y él dice: bueno, las he cumplido desde pequeño. Y ahí ya conocemos un poco el pasaje, ¿cierto? Entonces, esa imagen, esa historia, nos refleja claramente que las personas están deseosos de encontrar aquello que les da, no sé si la receta o el tips, como se usa hoy día, para poder entrar al reino de los cielos. Están no solo en una actitud de búsqueda, sino están desesperados, porque la religión les impone tantas reglas, tantas cosas de no hacer, que finalmente no saben qué hacer para poder agradar a Dios en el contexto de lo que estoy diciendo. Jesús, conocedor de eso, le está hablando a este pueblo, nos está hablando también a nosotros hoy día, y Él nos dice: venid a mí todos los que están rendidos bajo el peso de vuestras cargas. Las cargas para los judíos era la religión, la imposición de la ley, las reglas. Tenían que cumplirlos para saber que eso era lo que los hacía de una manera, entre comillas, bueno delante de Dios. Para un judío en la época de Jesús, la religión era una cosa de cargas. Ya lo decía el Señor ahí en Mateo capítulo 23, verso 4. Le decía a quienes, a los fariseos, que le imponían reglas, le ponían cada vez reglas más duras. Y decía: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Claro, le imponían reglas a todos los demás, pero ellos no eran capaces de cumplir sus propias reglas. Tal vez a veces nosotros nos ponemos en una posición como esta gente, que le imponemos o le decimos a los demás lo que tienen que hacer, pero a veces nosotros tenemos que reconocer que no estamos dispuestos a hacer lo mismo. Y es lo que el Señor le está recriminando. Por cierto, tenemos que sumar a esa carga que le daba la religión en esa época, tenemos que sumarle que era un pueblo que estaba subyugado, que estaba sometido a un imperio romano, que estaba por todos lados con soldados que le hacían hacer cosas que no querían, que les robaban, que les sacaban, no sé, por los impuestos y todo eso que significa ser un pueblo que está sometido
bajo las reglas y las leyes de otro que lo ha conquistado. Entonces, si se imagina todo eso, más encima que la religión venga a poner carga sobre carga, realmente era una vida complicada. A veces pensamos que nuestra vida hoy es difícil. A veces pensamos y miramos nuestro entorno que enfrentamos circunstancias realmente difíciles. Tal vez podríamos sentarnos un momento, detener todos esos pensamientos y meditar en la palabra del Señor a propósito de lo que estamos compartiendo y mirar cómo tenía o cómo podía vivir ese pueblo en medio de todo lo que significaba estar, entre comillas, esclavo, porque básicamente era eso. Ellos no podían hacer lo que se les ocurría, porque el Imperio Romano imponía reglas también de comportamiento, reglas de impuestos, reglas sobre todas las cosas, porque era un pueblo que había sido sometido por la fuerza. Entonces nosotros hoy, gracias a Dios, tú y yo tenemos la libertad de compartir el mensaje. Tal vez no estamos viviendo la religión como la estaban viviendo los judíos en esa época, pero probablemente tenemos cargas que nos están agotando, que nos están cansando. Hace un tiempo ya, si ustedes lo recuerdan, un buen tiempo ya, compartíamos a propósito de este mismo pasaje. Y yo creo que el Señor vuelve a recordarnos este mensaje porque es importante para ti y para mí que podamos comprender que el descanso, que la paz que necesitamos viene de esas bendiciones de las cuales comenzamos hablando, de entender lo que significa esa bendición en nuestra vida, de entender que nuestras vidas deben estar confiadas completa y plenamente en Dios. Debo entender que debo entregarme completamente a Él, a su poder, a su omnipotencia, a su misericordia. Porque Él es el que tiene el control. Nunca a veces pensamos nosotros que tenemos control sobre algunas situaciones. No tenemos el control de nada, ni siquiera para despertarnos en la mañana. Pensaba mientras preparaba el mensaje que a lo mejor, claro, yo puedo poner el despertador a una cierta hora para que suene y me despierte en la mañana, pero si Dios así nos lo permite, el despertador sonará y yo no despertaré. Por eso es algo que nosotros debemos comprender, sobre todo si somos creyentes, si somos y creemos en lo que Dios es para nuestras vidas, podremos entonces entender lo que nosotros somos respecto a Él. Somos sus seres amados, somos sus hijos, hemos sido apartados, hemos sido escogidos, pero para ser portadores de su paz, para ser portadores de su misericordia, para ser portadores de su justicia. Y a veces nos metemos en tantos problemas, en tantas dificultades, que producto a veces de nuestras propias decisiones o malas decisiones, y llevamos cargas que son realmente difíciles de llevar. Tenemos que pensar que en este pasaje tenemos que meditar, que muestra claramente que venir a Jesús significa creer en Él. Creer en lo que Él, no solo lo que Él es, que es el Hijo de Dios, sino en lo que nos está diciendo, en lo que nos está enseñando. Esa fe es conocimiento, ese es asentimiento de nuestro corazón, esa es confianza. Todo esto al mismo tiempo. El Señor nos invita a venir a Él. Pero yo tengo que entender que ese venir, esa invitación que Él hace a mi vida, que te hace a tu vida, que te hace a ti, que estás viendo este mensaje, te invita a venir a Él con fe, con esa convicción de saber quién es Él, de conocer y tener esa actitud de aceptarlo en tu corazón. Conociendo también que para nosotros como creyentes, esa fe de la cual nos está hablando o lo estoy comentando respecto a ir a Jesús, tiene que ver con el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Porque produce ese fruto tan importante que es el amor manifestado en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todo lo que podemos encontrar en las Escrituras que las señalan que deben manifestarse en nuestras vidas. La invitación es a ti, a mí, a los que estamos cansados y cargados. ¿Por qué? ¿Por qué estamos cansados y cargados? Porque no hemos leído o no hemos escuchado lo que Jesús nos está diciendo. Tal vez no hemos puesto atención, tal vez en nuestro correr lo hemos intentado con nuestra fuerza, lo hemos intentado a nuestro modo.
Fíjese que el texto original de cansado nos da la idea de una persona que ya no puede seguir adelante, ya no puede seguir caminando, ya hasta ahí nomás. Manifiesta que ya no puede dar, por decirlo así, ni un paso más. Y ese mismo texto, esa misma palabra la encontramos ahí en Juan capítulo 4, verso 6, cuando dice que el Señor Jesús, cansado del camino, allí está la expresión, se sentó junto al pozo. Y conocemos la historia que se sienta allí y conversa con la mujer samaritana. El Señor también se cansaba del camino en este caso. Tal vez habían caminado mucho, iban rumbo hacia el norte, hacia Galilea. Y Él estaba cansado. Para nosotros también entendemos lo que significa estar cansado, ¿cierto? Cada uno de nosotros enfrenta situaciones, a veces físicamente tenemos que hacer tantas labores que nos cansan. Pero cuando viene ese cansancio del corazón, ese cansancio del alma, ¿cómo, de qué manera podremos descansar? ¿Cuántos de nosotros deseamos sentarnos de la manera que Jesús lo hace para poder descansar? Para que el Señor obre esa paz en nuestras vidas y podamos entender que esa paz Él la está ofreciendo cada día, la está ofreciendo a cada momento. Solo nosotros tenemos que tener esa actitud de aceptación, decirle, sí Señor, yo descanso en ti. Por eso es importante que podamos conocer a Dios, no conocer de Dios. No es suficiente. Conocer de Jesús tampoco es suficiente. Tenemos que conocer íntimamente a ese Señor de nuestras vidas que obra en nosotros y que te dice, ven, descansa conmigo, ven, toma mi ejemplo. Toma mi ejemplo. Hay momentos que podemos caminar hasta llegar a un momento que ya no lo podemos hacer más. El Señor lo hizo, pero llegó un momento que dijo, ok, hasta aquí nomás. Yo me siento a descansar. Y es lo que nosotros, tú y yo, el Señor en esta hora nos invita a sentarnos con Él, a confiar que Él está en control. A veces nos afanamos tanto y nos cansamos más allá de nuestras fuerzas, porque primero lo intentamos a nuestro modo, lo intentamos con nuestra fuerza, queremos hacerlo todo. Y ahí estoy yo también, ¿sí? Queremos brindar todo lo que sea posible para agradar a Dios. Eso es lo que hace un poco la religión, ¿no? Que nos hace hacer cosas para que de esa manera Dios se agrade de nosotros. Dios ya está agradado de ti. Por eso te ha escogido, por eso me ha escogido. Y me ha hecho su hijo. Es cierto, no siempre haremos las cosas de la mejor manera. Habrá momentos en que tomaremos decisiones incorrectas. Pero Dios te sigue amando, Dios me sigue amando. Y Él me protege con su gracia. Y me da una nueva oportunidad y me da nueva energía, nuevas fuerzas para seguir adelante. El venir a Jesús tiene que ver, como les decía, que debemos creer en Él, no solo saber de Él. Tiene que ver con lo que Él nos ofrece y realmente creer que lo puede hacer, hacernos descansar. Creer que Él puede hacerlo en nuestras vidas. No significa no hacer nada, no significa detenernos y no movernos más. No significa eso. Significa que aún estando en movimiento, aún seguir adelante, significa que estoy descansando en la voluntad de Él, en la voluntad del Señor. Estoy confiando que aún en este caminar que me siento cansado, estoy confiando en su justicia, estoy confiando en su misericordia, estoy confiando que Él lo tiene todo bajo su poder, aún mi propia vida. Jesús nos dice, vengan a mí, yo tengo un yugo fácil, es fácil, no se compliquen la vida, vengan a mí, mírenme a mí. Cuando el Señor nos habla de yugo, y más encima añade la palabra, dice que es fácil. A veces esta facilidad no la entendemos profundamente. Dice el texto original nos da la idea de que ese yugo encaja bien. Fíjense que en el tiempo de Jesús, en la época de los judíos ahí en Palestina, en ese tiempo, sabemos que el yugo era obviamente hecho de madera,
era con carpinteros que se dedicaban a hacer esa obra, y lo que hacían era que el dueño del buey llevaba al animal y el carpintero le tomaba las medidas, luego trabajaba, le sacaba lo que tenía que sacar de la madera y la iba midiendo cada vez para hacerla mejor, y luego de haber trabajado ya, me imagino, un tiempo, lo llevaba nuevamente a ese animal y se la probaba. Y para que de esa manera que le quedara perfecta, ¿sí? Sobre sus lomos y sobre su cabeza, de tal manera que no le causara daño. En el fondo le estaba haciendo un traje a la medida. Y eso es la idea que nos quiere dar el texto original, cuando dice que el yugo del Señor es fácil. Eso significa que mi yugo encaja bien en ti, encaja bien en mí. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. La vida que yo te doy no es una carga que te lastime. Eso es la idea que mi Señor me está transmitiendo a mi corazón, y yo quiero transmitirla en esta hora para ti. Ese yugo está diseñado de tal manera, a nuestra medida, a tu medida, para que en todo te vaya bien. Y a veces nosotros no entendemos lo que eso significa. Significa que yo tengo que tomar mis cargas, dejarlas con Él y tomar el de Él. Eso significa, ese yugo significa que yo tengo que colocar las prioridades en el lugar correcto. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es el orden correcto para mi vida, para que el yugo realmente sea fácil? Primero, amar a Dios. Por sobre todas las cosas, amar a Dios. Y luego, amar a tu semejante o amar al prójimo. Ese es el orden. Si nosotros entendemos eso, créeme, en todo nos irá bien. No significa, no estoy diciendo que no vayamos a enfrentar situaciones difíciles o complicadas, sino que mi vida está bajo la protección de Dios, está bajo su poder, su autoridad, su omnipotencia. A veces podré enfrentarlo de una manera que no resulte muy complicada, pero otras definitivamente necesitaré las fuerzas de Dios. Necesitaré las fuerzas del Señor en mi vida, porque de otra manera no podré seguir adelante. Eso es lo que yo debo ir entendiendo, que mi descanso es saber que cuando me falten las fuerzas, Dios me las va a proveer. Cuando yo he decidido de una manera a lo mejor incorrecta, sé que tengo un Dios de misericordia que obrará en mí para corregir lo que yo he hecho mal. Claro, tengo que entenderlo también, ¿no? Eso significa mirar en mi interior, mirar en mi corazón y decir si realmente estoy bien delante de nuestro Dios. Si realmente estoy haciendo la manera que corresponde, si lo que hago es en obediencia, si en sujeción a Él y solo a Él, entonces, claro, Dios estará agradado y Él caminará conmigo y yo caminaré con Él. Cuando hablamos de cargas también, por un lado tenemos el yugo, pero el Señor también dice que su carga es ligera. No significa esto que sea siempre fácil de llevar, para nada. Pero la carga que Cristo nos ofrece llevar se nos impone con amor y se nos propone llevarla también con amor. El amor hace ligera hasta las cargas más pesadas. El mejor ejemplo nos lo da Jesús. ¿Usted cree que la cruz no pesaba? ¿Usted piensa que Él la llevó porque era Dios y pudo llegar hasta donde fue crucificado porque Él era quien era? Esa carga Él la llevó por amor y la soportó con amor, que son las cargas de mi pecado, de mis transgresiones, de mis mentiras, de mis engaños, de mis enfermedades, de mis dolencias. Él las cargó. ¿Y por qué pudo llevarlas? Porque el amor era lo suficientemente fuerte para que esa carga no resultara pesada. Eso hace que nosotros podamos entender que Jesús nos está ofreciendo una carga ligera. No significa que eliminemos el peso de lo que eso significa en nuestras vidas, sino que si el amor de Dios está en mi vida, si el amor está obrando realmente en mi corazón, todas las cargas las podré llevar de la mejor manera.
Si amo a mi familia, la carga, si pudiéramos decirlo así, perdón la comparación, si pudiéramos decir que la carga es llevar a buen puerto, llevar y conducir a mi familia de la mejor manera, proveyendo en lo natural y también proveyendo, no olvide, en lo espiritual, pero es una carga que la hago con gusto, porque les amo. Bueno, ¿cuánto más Dios en nuestras vidas? Entonces yo tengo que entender que las cargas que tengo que enfrentar, si las llevo con amor, podré llevarlas adelante y no resultaré tan agobiado, tan agotado, tan cansado. Cuando recordamos el amor de Dios, cómo nos damos cuenta de que nuestra carga, mi carga, la tuya, tiene que ver con amar a Dios. Esa es la prioridad. Cualquier otra cosa que se interponga no está en la línea correcta, no está en la prioridad o en el listado que corresponde. Estamos cambiando el amor de Dios y poniendo cosas que no corresponden en nuestro corazón. No olvide que la carga que se impone con amor, si la llevamos también con amor, nos resulta pesada. Es lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Pone cargas? Claro que pone cargas. Para probar y fortalecer nuestra vida espiritual, para probar nuestro amor hacia Él, para probar nuestro amor hacia nuestro prójimo. ¿Qué tal lo hacemos? ¿Qué tal nos comportamos? ¿Cuál es el resultado? Enfrentamos las cosas y las dejamos de lado porque es una carga que no quiero llevar, porque la persona me cae mal o porque no me gusta o no me agrada, entonces lo dejo, es lo más fácil. Es cierto, es la salida más fácil. Tal vez el Señor la salida más fácil es cuando dijo ahí en Getsemaní que no quería beber la copa, no quería enfrentar los problemas. Esa era la salida fácil. Lógicamente, esa no nos convenía para nada que Jesús dijera eso o que resultara ser eso. Pero Él dijo, ok, no lo quiero. No, esta carga me cuesta llevarla, pero aún así, por amor la voy a llevar. Eso es lo que Él hizo. Es lo que tú y yo debemos comprender en este día, que es lo que tenemos que hacer. Tal vez hay cosas que debemos enfrentar, hay situaciones que debemos hacer que no nos gustan, que no nos agradan, pero es una carga que Dios está poniendo en nosotros porque Él sabe la capacidad que tú y yo tenemos para poder llevarla y qué tan grande es el amor para poder portarla. El amor es lo más importante. El amor tiene que estar en nuestra vida obrando cada momento y en cada instante. Si mi vida está bajo su control, entonces lo que enfrento, lo que decido hacer, está en el propósito de lo que Él quiere que yo haga. Estoy caminando conforme al camino, a las sendas que Él ha trazado, antes de que yo las comience a caminar. Entonces mi vida espiritual y mi confianza en Dios tiene que estar centrado en lo que Él quiere para mi vida. Por eso tengo que conocerlo, por eso tengo que entender lo que significa sus bendiciones para mi vida. No solo son palabras hermosas, no solo son palabras que ¡ay, qué bonito, qué bueno! No solo eso. Significa lo que Dios quiere obrar en tu vida, lo que Dios quiere obrar en mi vida. La verdad de nuestras vidas tiene que estar centrada en lo que Dios quiere hacer. Es cierto, hay momentos que podemos pensar de que la carga que llevamos no la queremos llevar porque no la soportamos. Ya no la queremos llevar más. Hasta aquí estoy cansado. Pero si confiamos en Dios, si mi vida realmente está bajo su soberanía, entonces yo puedo ir y sentarme con Él. Sentarme con Él, descansar. Y descansar porque sé que yo no tengo el control, pero sí Él lo tiene. Y que me ama y que no va a permitir que nada malo me ocurra. Que no va a permitir que nada malo ocurra en tu vida. ¿Estás cansada? ¿Estás cansado? ¿Has llevado una vida del corre y corre? Y no has tenido el tiempo de meditar y decir, Señor, ya no puedo más. Pues es el momento. Dios, a través de Jesucristo, nos invita y nos acerca y nos dice, ven a mí. ¿Tú estás cansado? ¿Estás cargado? ¿Estás llevando un yugo que no es el mío, que no es fácil? No, la carga que llevas no es ligera. Bueno, ven a mí. Ven a descansar conmigo. Siéntate junto a mí. Y juntos descansaremos. Eso es lo que el Señor obra y está invitándonos en este día. Es Él el que nos invita. Nosotros es muy poco lo que podemos hacer. El Señor nos dice en su palabra, aprended de mí, que soy benigno y humilde de corazón.
y hallaréis el descanso. Yo quiero aprender de Jesús. Yo te invito a que aprendas de Jesús, que aprendas a descansar con Él y en Él. Aprenda a que ese descanso, no el físico, sino el descanso de nuestras almas. Ese descanso que no importa la tormenta, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, estoy descansado, estoy en paz. Que es la paz que Dios nos brinda a través de sus bendiciones. Es la paz que Dios derrama sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre mi propia vida. Yo te invito en esta hora a que tú puedas meditar en este momento. Tómate un momento, tómate un tiempo. Tal vez cerrando los ojos en esta hora para que nada te enrede, nada te distraiga y puedas abrir tu corazón con el Señor y decirle: Padre, no entendía lo que significa que tú derrames paz en mi corazón. No entendía lo que significa descansar en ti. Pero hoy he entendido un poco más. Comprendo que mis cargas, todas las cosas que hago, tengo que ponerlas delante tuyo y ir contigo. Porque tú me harás descansar, descansaré íntimamente, descansaré físicamente también. Porque quiero estar contigo, junto a ti, sentarme contigo. Porque sé que contigo yo lo podré alcanzar. Sé que con la fuerza que tú me des podré seguir adelante. Pero lo más importante es que quiero expresar esta mañana, en esta hora, que te amo profundamente y que quiero servirte de la mejor manera. Gracias, mi Señor. Gracias por bendecir nuestra vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que está viendo este mensaje en esta hora. Y te pido, en el bendito nombre de Cristo Jesús, que ese descanso tan necesario para nuestras vidas podamos obtenerlo en esta mañana a través del mensaje de tu palabra, que es un mensaje que trae transformación, sanidad y restauración. A ti la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una hermosa semana y que el Señor los siga bendiciendo en todo.